Buenas tardes para todos los estudiantes del quinto ciclo de auditoría. En esta tarde vamos a tocar un tema muy importante en relación a la planeación fiscal, y para eso tengo estas diapositivas, las cuales vamos a analizar una por una, ¿verdad? Iniciamos. El tema son otros costos y gastos deducibles y no deducibles. Ahí está la palabrita a la que quiero enfatizar más que todo: los gastos no deducibles. Ya hemos visto en clases anteriores cuáles son los costos y gastos deducibles. De hecho, ahorita vamos a tocar otros costos y gastos deducibles, pero también tenemos que ver en el aspecto de lo que no es deducible, ¿verdad? Y de eso se trata el tema. Vamos a leer. Dice: las donaciones a las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, de asistencia o servicio social, a las iglesias, a las entidades y asociaciones de carácter religioso y a los partidos políticos, todas las cuales deben estar legalmente constituidas, autorizadas e inscritas conforme a la ley, siempre que cuenten con la solvencia fiscal del periodo al que corresponda el gasto. Luego dice: emitida por la Administración Tributaria, la deducción máxima permitida a quienes donen a las entidades indicadas en este párrafo no pueden exceder del 5% de la renta bruta, ni de un monto máximo de 500,000 quetzales anuales en cada periodo de liquidación definitiva anual. Bueno, voy a explicar esta diapositiva así de forma general. Señores, las donaciones son un gasto deducible del impuesto sobre la renta. Son un gasto deducible. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer de que se le haga una donación a una iglesia. La donación es deducible siempre y cuando la iglesia esté autorizada, esté legalmente constituida. Por ejemplo, no quiero decir nombres, ¿verdad? Pero vamos a pensar de que se le haga una donación a la iglesia X, pero esa iglesia está legalmente constituida. Esa donación, jóvenes, es un gasto deducible. Esa donación es un gasto deducible. Ahora, hay otra iglesia que está recién iniciando operaciones eclesiásticas. Pues iniciaron, compraron su terrenito, no se sabe nada de esa iglesia, y de repente usted viene y dice: pero están iniciando, los voy a ayudar, les voy a dar una donación, y usted viene y da una donación. La pregunta es: ¿esa iglesia está legalmente constituida? Si no está legalmente constituida, esa donación no es deducible del impuesto sobre la renta. Entonces tenemos que considerar eso. Hay dos aspectos que tenemos que considerar. Dice: esa donación, para que sea deducible del impuesto sobre la renta, no debe exceder del 5% de la renta bruta. ¿Cuál es la renta bruta? ¿Se recuerdan? Hablemos de un estado de resultados. Están las ventas menos costo de ventas igual renta bruta. Ahí estamos. O lo que comúnmente se conoce como el famoso margen bruto. Es la renta bruta o margen bruto. Entonces, si yo tengo una renta bruta de unos de X cantidad, la idea está en que dice que no puede exceder del 5% de la renta bruta para que sea deducible. Si excede ese 5%, esa cantidad ya no es deducible. Otro dato importante es de que dice: tampoco debe de exceder un máximo de 500,000 quetzales anuales. El ejemplo de hace un momento que les di: hay una iglesia legalmente constituida, y bueno, digo yo, voy a hacer unas donaciones, pero lo voy a hacer así, no de forma no completa, sino así de forma parcial. Entonces, en el mes de enero yo voy a dar 100,000, en febrero voy a dar 100,000, total, al final del año yo le di como donación a una iglesia 600,000 quetzales. Los 500,000 sí son deducibles. Los 100,000 extras que di, esos no son deducibles. Hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Y si a la iglesia a la que yo le
y si las donaciones no está legalmente constituida, jóvenes, los 600,000 no son gastos deducibles del impuesto sobre la renta. Precisamente en las diapositivas posteriores yo de una vez incluí algunos ejercicios que ustedes deben de realizar. Entonces lo que voy a hacer en este video es explicar cada una de las diapositivas para que usted tome digamos sus respectivas anotaciones y de esa forma pueda resolver los ejercicios que aquí se le piden. Por ejemplo, el ejercicio 1 dice: sobre la línea realice un ejemplo de donaciones como gasto deducible, considerando un máximo de 500,000 quetzales. ¿Cuál podría ser un ejemplo acá? Bueno, pues el ejemplo podría ser justamente el que yo les expliqué hace un momento. En el año 2019, la empresa denominada El Triunfador, Sociedad Anónima, le donó a Iglesia El Candelero de Oro, la cual está constituida legalmente, la cantidad de 500,000 quetzales. La cantidad de 500,000 quetzales, los cuales, según la ley del impuesto sobre la renta, son el total del monto es un gasto deducible. Ese sería su ejemplo. Y ahí estamos. Entonces, obviamente los demás ejercicios hay que hacerlos, ¿verdad? Hay que analizarlos. Ejercicio 2, sobre la línea realiza un ejemplo de donaciones como gasto deducible que no exceda el 5%. Aquí tiene que realizar siempre su pequeña estructura de un estado de resultados, chiquitito, donde le aparezcan sus ventas, su costo de ventas, su margen bruto, y considere ahí de que esa cantidad no exceda el 5% para que sea deducible, ¿verdad? Ejercicio 3 dice: sobre las líneas realiza un ejemplo de donaciones como gasto no deducible. También creo que ya les di el ejemplo. La cantidad fuera de 500,000 quetzales ya es un gasto no deducible. Otro gasto deducible, jóvenes, son los viáticos comprobables. ¿Qué sucede con este asunto de los viáticos? ¿Qué son viáticos comprobables? Tal vez sería la pregunta. Recuerden que los viáticos comprobables, ¿cómo nosotros comprobamos que efectivamente se hicieron los viáticos? A través de los documentos, ¿verdad? A través de facturas en este caso. Si no se cuenta con los documentos, si no se cuenta con las facturas, entonces no son viáticos comprobables. Número 1. Número 2, los viáticos comprobables también tienen que tener cierta, ¿qué les diré yo? Un cierto límite en relación a la cantidad de viáticos. De hecho, aquí precisamente nos aparece, dice: para que proceda la deducción de los gastos cubiertos con viáticos dentro del país, deben ser comprobados con las facturas correspondientes emitidas según la legislación nacional. En caso de los gastos incurridos fuera del país, para que proceda la deducción se deberá demostrar y documentar la salida y entrada a Guatemala, la actividad en la cual se participó, y los boletos del medio de transporte utilizado. El monto total de estas deducciones no debe exceder el 3% de la renta bruta. ¿Ya? O sea, ese sería el término que hay que tomar en cuenta. También verificamos cuánto tenemos de renta bruta, y si a la hora de multiplicar, digamos, por decirles algo, de renta bruta tenemos, ¿qué les diré? Tenemos 9,000, por decirles algo. La pregunta sería: ¿cuánto es el 3% de 9,000? Y según la cantidad del porcentaje que nos dé, la idea está en que los viáticos, para que sean deducibles, no tienen que exceder ese 3%. Entonces, si excede ese 3%, únicamente hasta el 3% de la renta bruta, nosotros podemos hacer uso como gasto deducible. Lo demás sería un gasto no deducible. Ejercicio 4, sobre las líneas escriba un ejemplo de viáticos como gastos comprobables y por ende deducible. Muy bien. Ejercicio 5, escriba un ejemplo de viáticos como gastos no comprobables y por ende un gasto no deducible, que es justamente lo que platicamos. Sobre la línea realiza un ejemplo de viáticos como gasto deducible que no exceda el 3%. También lo platicamos. Hay que hacer una especie de un estado de resultados. Ahí vemos nuestra renta bruta y sobre eso apliquémosle el 3%.
Y como aquí nos está diciendo como gasto deducible, entonces la cantidad tendría que ser menos del 3% para que sea deducible. Otro gasto deducible dice los gastos por concepto de promoción, publicidad y propaganda efectuados en medios masivos de comunicación, como vallas, radio, prensa escrita y televisión debidamente comprobados. Bueno, estos gastos por concepto de promoción o por concepto de publicidad, pues, ¿cómo compruebo yo que efectivamente se hizo la publicidad? Definitivamente va a ser a través también de mi factura, ¿verdad? Recuerden, todo gasto deducible tiene que tener su factura, porque si no, sencillamente no sería un gasto deducible, ¿verdad? Ejercicio 7. Realice un ejemplo de gasto por concepto de promoción, publicidad y propaganda no deducible. Por ejemplo, yo podría tener mi publicidad en una radio que se llame Radio La Cuarentena, ¿verdad? Surgió esa radio solamente para entretenernos en esta cuarentena y de repente se va a desaparecer la radio. Esa radio ni está autorizada, esa radio obviamente no tiene facturas dentro